Al echar un vistazo a una instantánea de Port Stanley, uno queda casi inmediatamente impresionado con la impresión de un típico pequeño pueblo británico. Los negocios son predominantemente locales, casi todos conducen un Land Rover y todos se conocen entre sí. Sin embargo, este pequeño pueblo y las Islas Malvinas en las que se encuentra están a 8.000 millas de distancia del Reino Unido en el Atlántico Sur y estuvieron en el corazón de una de las disputas más emocionalmente cargadas del mundo. Una disputa que alcanzó su punto máximo el 2 de abril, 1982, cuando Argentina invadió. Sin embargo, esta famosa invasión argentina fue precedida y posiblemente inspirada por un evento dramático y en gran medida olvidado que tuvo lugar casi 20 años antes, cuando los soñolientos habitantes de las Malvinas se despertaron con la noticia de que argentinos armados habían desembarcado en sus islas reclamándolas para Buenos Aires. Esta es la historia de la Operación Cóndor de 1966. Bienvenido a Guerras del Mundo. Los orígenes de la disputa entre Argentina y el Reino Unido es una historia larga y complicada que involucra a numerosos otros actores como Francia, España y los Estados Unidos. En términos simples, cuando Argentina obtuvo su total independencia de España el 9 de julio de 1816, uno de los territorios que buscó incorporar a la nación recién creada fue una serie de islas ubicadas aproximadamente a 200 millas al este. Estas islas en realidad fueron descubiertas por primera vez en 1592 por el inglés John Davis a bordo de su barco llamado Desire, pero pasaría casi un siglo antes de que se realizara el primer desembarco registrado allí, nuevamente por otro inglés, John Strong. En los siglos siguientes, balleneros, cazadores de focas y fuerzas navales utilizaron las islas como base de suministros, trayendo ganado para criar. Durante gran parte de este periodo, las islas estuvieron sin gobierno más allá de los asentamientos establecidos. Eran tan remotas que a mediados de los años 1760 británicos y franceses establecieron colonias sin saber de la existencia del otro durante meses. Francia abandonó las islas a instancias de España, pero cuando Gran Bretaña se negó a hacer lo mismo, se envió una flota armada de buques de guerra españoles para forzar la situación. España mantuvo una presencia militar en las islas hasta 1811, cuando se retiró para ayudar a sofocar los crecientes movimientos de independencia en Sudamérica, aunque España mantuvo su reclamo sobre el territorio. Tras la independencia de Argentina, hubo varios esfuerzos por parte de argentinos y europeos para colonizar las islas, pero el paisaje era duro e implacable. El empresario de Hamburgo, Louis Vernet, adquirió derechos de pesca en las islas tanto de los argentinos como de los británicos en 1823. Pero cuando intentó controlar la industria de caza de focas, cometió el error de embargar 4 barcos estadounidenses, provocando una poderosa respuesta militar en forma del United States Ship Lexington, que procedió a detener a muchos de los hombres de Vernet como piratas y arrasó gran parte de su infraestructura en las islas. En 1833, una fuerza británica llegó a las islas para reclamarlas definitivamente para Gran Bretaña en respuesta a la amenaza a sus derechos de pesca y envío en la región. Finalmente, al ser colonizadas permanentemente, las islas fueron reconocidas internacionalmente por su nombre británico de las Malvinas. Y así es como ha permanecido la situación hasta el día de hoy, a excepción de los 74 días en 1982, cuando las fuerzas argentinas las ocuparon. Para Gran Bretaña, la historia fue otro capítulo del Imperio Británico, uno que muchos en el hemisferio norte pasaron por alto antes de 1982. Sin embargo, para Argentina, fue la fuente de una humillación nacional y las generaciones crecerían con sueños de reclamarlas. Pero durante muchos años, los sucesivos gobiernos argentinos optaron por buenas relaciones con el Reino Unido. La Armada Argentina, por ejemplo, fue una de las marinas más poderosas de Sudamérica a principios del siglo XX. Y esto se debió en gran parte a los astilleros británicos que les proporcionaban buques de guerra avanzados. Sin embargo, en la turbulenta historia de Argentina a lo largo del siglo XX, hubo cada vez más llamados de los nacionalistas argentinos para finalmente borrar esta mancha de su historia y recuperar su orgullo perdido. Para la década de los 60, el momento parecía adecuado ya que Gran Bretaña se estaba retirando de su imperio bajo el proceso de descolonización, y según las Naciones Unidas esto debería incluir las Malvinas. Gran Bretaña estuvo de acuerdo. En 1966, el gobierno laborista, bajo el primer ministro Harold Wilson,
decidió entrar en negociaciones para una transferencia de autoridad sobre las islas a Buenos Aires, creyendo que era mejor para los intereses británicos tener relaciones cordiales con Argentina, en lugar de hostiles por el asunto de unas pocas islas aparentemente sin importancia a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, a diferencia de otras colonias británicas alrededor del mundo, en las Malvinas no había una población indígena significativa que quisiera la independencia o la unión con Argentina. Los isleños se identificaban como británicos y buscaban conservar esa identidad. Por lo tanto, el gobierno de Wilson inició una serie de negociaciones secretas con Buenos Aires, sin el conocimiento o la aprobación de los isleños. Sin embargo, esto también significaba mantenerlo en secreto para el pueblo argentino, que se estaba frustrando por la falta de progreso que estaban haciendo sus propios gobiernos sucesivos. Para algunos, eso implicaba tomar el control de la situación. Justo después de la medianoche del 28 de septiembre, 1966, 6 tripulantes y 32 pasajeros abordaron un avión Douglas DC-4 perteneciente a Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera de Argentina en Buenos Aires, despegando alrededor de las 034 horas con destino a Río Gallegos, Santa Cruz. A bordo del avión había un número de estudiantes, o eso parecía. Justo después de la mitad del vuelo, 17 hombres y una mujer se levantaron de sus asientos y sacaron armas, procediendo a secuestrar el avión. El líder del grupo era Dardo Cabo, un periodista de 25 años y partidario del peronismo, un movimiento político nacionalista basado en las doctrinas del famoso líder argentino Juan Perón. Al irrumpir en la cabina, la aterrada tripulación recibió instrucciones de dirigirse hacia el este, hacia el mar. Iban rumbo a las Islas Malvinas. Esto debió haber sido desalentador para los pilotos, quienes bien sabían que aunque tenían combustible para llegar, no había pista de aterrizaje. Iban a tener que encontrar una superficie lo más suave posible para aterrizar, pero incluso así no había garantía de un aterrizaje seguro. Pero los secuestradores no cedían. Su plan, al que habían bautizado como Operación Cóndor, ya estaba en marcha y nada iba a detenerlos. Estaban en camino para liberar las Malvinas. Curiosamente, no era la primera vez que un argentino volaba a las islas exigiendo que se las entregaran a Argentina. 2 años antes, Miguel Fitzgerald, un piloto solitario, aterrizó en las islas en una aeronave ligera protestando contra la presencia británica. Pero esto no fue una protesta. Estos hombres estaban armados y comprometidos con su causa. La selección del vuelo 648 había sido cualquier cosa menos aleatoria, porque Cabo sabía que a bordo del avión ese día estaba el almirante de la Marina Argentina, José María Guzmán, quien era el gobernador del territorio nacional de la provincia de Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, y desde la perspectiva argentina, esto incluía las Islas Malvinas. Guzmán desconocía el plan, y cuando su ayudante intentó sacar un arma para defenderse, fue golpeado rápidamente en la cabeza y los secuestradores se llevaron el arma. Cabo le informó de su plan de plantar la bandera argentina en las islas para incitar a la gente en casa a exigir que las islas sean reclamadas inmediatamente por el ejército argentino. Pero aunque Guzmán simpatizaba, aún no estaba listo para unirse a ellos en una misión no autorizada. Sin embargo, iba a aterrizar en las islas con ellos. No tenía opción en el asunto. Ignorantes del drama que se desarrollaba en los cielos, los habitantes de Stanley, capital de las Malvinas, despertaron para comenzar lo que creían era solo otro miércoles. La maestra local Shirley Hertel estaba comenzando su día preparándose para enseñar a niños de segundo año en la escuela local, cuando su tío, que trabajaba en la escuela como pintor, la llamó afuera. Eran poco después de las 830 horas, hora local, cuando Hertel y su tío, junto con numerosos otros, vieron el avión de 4 motores volar a baja altura, después de haber emergido de detrás de las nubes espesas, e inmediatamente asumieron que estaba en problemas. Tras circular brevemente por Port Stanley, el piloto decidió que el único sitio apropiado para aterrizar con seguridad era el hipódromo de Stanley, el mismo lugar donde Miguel Fitzgerald había aterrizado 2 años atrás. El DC-4 aterrizó en el hipódromo aproximadamente a las 842 horas, levantando turba y pantano mientras avanzaba hasta detenerse antes de que su rueda derecha se hundiera en el suelo blando. Aún creyendo que el avión tenía problemas, un grupo de isleños preocupados corrió hacia el avión para ayudar, pero en cambio fueron recibidos por la vista de hombres armados bajando por cuerdas desde el avión y procediendo a tomarlos como rehenes. Alarmados, otros que habían descendido a la escena se mantuvieron alejados mientras las autoridades de la isla actuaban.
Las Islas Malvinas han mantenido una pequeña fuerza de defensa voluntaria en alguna forma u otra desde 1847, cuando los primeros grupos de milicias fueron creados por el entonces gobernador Richard Clement Moody. En tiempos de paz, la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas, o Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas, rara vez contaba con más de 200 voluntarios a tiempo parcial, y se esperaba que estos trabajaran junto a las tropas regulares británicas traídas desde el Reino Unido durante tiempos de tensión elevada, proporcionándoles un conocimiento local vital. Una fuerza de defensa también implicaba una gran población de ex-miembros retirados que aún conservaban su entrenamiento. A medida que se difundían las noticias de la incursión armada, abundaban los voluntarios viejos y nuevos, dispuestos a tomar las armas en defensa de las islas contra los argentinos invasores. La Policía Real de las Islas Malvinas procedió a bloquear las carreteras para evitar que más locales vagaran hacia la escena y fueran tomados como rehenes mientras se movilizaba la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas. Parecía que cualquier hombre en buen estado físico en Port Stanley estaba agarrando un rifle y descendiendo al hipódromo, incluyendo a varios trabajadores del Reino Unido que ellos mismos habían realizado el servicio nacional y estaban entrenados como soldados básicos. Sin embargo, sin duda, los combatientes más capaces en la defensa de Port Stanley ese día fueron un pequeño destacamento de Royal Marines que habían estado trabajando junto a la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas. Desde 1952, los Royal Marines mantuvieron un destacamento de alrededor de 30 hombres en las islas. No obstante, para 1966 esto había disminuido significativamente a solo 6, todos bajo el mando del capitán Ian Martin. Los pistoleros argentinos se sorprendieron por la rápida respuesta de los habitantes de las Islas Malvinas a su desembarco. Su plan original había sido abandonar el avión y correr hacia la casa de gobierno de la isla, capturándola y reemplazando la bandera de la Unión con la bandera argentina. Pero habían aterrizado muy lejos, y con defensores armados, policías y Royal Marines rodeándolos, alcanzar ese objetivo sin un tiroteo era imposible. Entonces, mantuvieron el avión usando a los rehenes como escudo contra ataques. Procedieron a plantar sus banderas en el suelo frente a ellos, e informaron al capitán Martin, que había venido a negociar, que estaba invadiendo territorio argentino. También intentaron distribuir folletos mal impresos en inglés que intentaban explicar a los isleños por qué deberían aceptar el gobierno argentino y que deberían convertirse en ciudadanos argentinos. Algunos leyeron los folletos por curiosidad, mientras que otros se negaron firmemente a aceptarlos en un esfuerzo por terminar pacíficamente el enfrentamiento. El secretario colonial de la isla, Harry Thompson, quien estaba reemplazando al gobernador Cosmo Haskard, que estaba en el Reino Unido en ese momento, acordó reunirse con 3 de los argentinos. Fueron escoltados por el capitán Martín a la casa de gobierno, pero las conversaciones resultaron infructuosas. Los argentinos insistieron en que las islas fueran entregadas, y además advirtieron que sus acciones sin duda habrían provocado llamados del pueblo argentino para que su gobierno siguiera su desembarco con una invasión a gran escala. Esta parte de su plan casi se hizo realidad, porque cuando las noticias de lo que estaba sucediendo llegaron a Argentina, el orgullo nacional explotó en muchas calles de la ciudad, con la casa del embajador británico bajo asedio de los alborotadores, mientras se disparaban tiros a una villa donde, debido a una desafortunada coincidencia, el mismo duque de Edimburgo se había estado alojando mientras jugaba al polo en Argentina. Sin embargo, no fueron tan generalizadas como Cabo y los otros secuestradores habían anticipado, y el gobierno recién instalado, que solo tenía 3 meses de antigüedad en ese momento, después de ganar el poder a través del habitual golpe militar, vio todo el asunto como un problema serio, dado las negociaciones que estaban en curso con Londres, y condenó abiertamente el incidente. A pesar de que sus planes parecían comenzar a desmoronarse a su alrededor, los argentinos permanecieron firmes en sus convicciones y rechazaron cualquier acuerdo que no viera a Thompson reconociendo oficialmente a Argentina como soberana de las islas. Sin embargo, acordaron liberar a sus rehenes a bordo del avión a cambio de varios reemplazos voluntarios de la comunidad local, incluyendo al oficial de policía Terry Peck, quien se haría famoso por sus hazañas casi 20 años después durante el conflicto de 1982. Al caer la noche, los defensores locales decidieron participar en un poco de guerra psicológica para alentar a los secuestradores a rendirse. Se proyectaron potentes reflectores sobre el avión, lo que además de permitir a los isleños monitorear lo que estaban haciendo los invasores, simultáneamente dificultaba que ellos reservaran las posiciones de los defensores y los privaran de sueño, algo que se reforzó con altavoces que reproducían música country y western. Siendo católicos, se les permitió recibir al sacerdote holandés Rodolfo Roel,
quien estaba en las islas en ese momento y se convirtió en el intermediario ideal a medida que avanzaba la situación. Roell celebró misa para los hombres en el fuselaje del avión, quienes, al comenzar a disminuir el segundo día del enfrentamiento, estaban exhaustos, hambrientos, sedientos y creían haber logrado su objetivo, habiendo declarado tanto en una transmisión de radio a casa. A las 1700 horas, el 29 de septiembre, los secuestradores fueron sacados del avión por el padre Roell. Todos ellos cantaban el himno nacional argentino. Aunque entregaron sus armas a las autoridades locales, no reconocieron su rendición a los británicos, sino que estipularon que se habían rendido a la Iglesia Católica a través del padre Roell. 3 días después, un carguero militar argentino navegó hasta Port Stanley y llevó a los secuestradores y a sus antiguos rehenes de regreso a Argentina. Todos excepto los pilotos del DC-4, quienes, increíblemente, con ayuda de los locales, lograron liberar la aeronave y despegar de nuevo. Por su participación en la operación, Dardo Cabo fue juzgado en Argentina y cumplió 3 años de prisión, durante los cuales se casó con María Cristina, la única mujer entre los secuestradores. Más tarde sería asesinado, luchando en oposición a la junta militar que tomó el poder en 1976, al igual que muchos de los otros secuestradores. Aunque la operación se había resuelto pacíficamente, las repercusiones fueron generalizadas y no se apreciarían completamente hasta años después. En primer lugar, los secuestradores habían demostrado cuán vulnerables eran las islas a la invasión, ya que una fuerza armada pudo llegar hasta la capital de la isla sin ser desafiada en absoluto. Esto provocó un fortalecimiento de la presencia de los Royal Marines en la isla a más de 30 personal bajo la bandera del Naval Party 8901 y proporcionarían una oposición significativa a la fuerza de invasión argentina en abril de 1982, antes de ser ordenados a rendirse por el gobernador Rex Hunt, quien quería evitar más derramamiento de sangre. En cuanto al panorama más amplio en la historia de las Malvinas, el secuestro descarriló las negociaciones para una transferencia de poder porque esto aparecería como capitulación británica, algo que era políticamente impensable. En contraste con esto, las banderas argentinas ondeando en las islas durante 36 horas solo sirvieron para inspirar a una generación de argentinos con ambiciones similares. Las décadas de los 60 y 70 fueron un tiempo de grandes problemas para Argentina, que estaba plagada de golpes de Estado e inestabilidad civil, que lo único que los unía era la creencia de que algún día las Malvinas serían suyas. Impulsados por esa creencia, la guerra resultante en 1982 costó la vida a 649 argentinos, 255 británicos y 3 isleños. Tal es la pasión respecto a las islas que, en Argentina, a pesar de que los secuestradores amenazaron y pusieron en peligro a civiles argentinos, se les ve y celebra como héroes y sus familias incluso han recibido pensiones del gobierno. Sin embargo, si cualquier argentino intenta repetir los incidentes, encontrará que acercarse a las islas es una tarea difícil, ya que desde 1982 la presencia militar británica allí ha crecido sustancialmente. Barcos de guerra fuertemente armados patrullan las aguas, baterías de misiles superficie-aire protegen los asentamientos clave y en lo alto hay una fuerza de cazas multirol Typhoon. Con ninguna de las partes dispuestas a renunciar a su reclamo, la disputa sobre las Malvinas aún persiste hasta el día de hoy. Y ahí tienes la historia de la Operación Combo. Deja tu comentario con tus ideas y reacciones. Recuerda darle me gusta y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, nos vemos la próxima.